Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, sean bienvenidos todos. Pues el día de hoy vamos a continuar en Hechos. Vamos a orar, ¿sale? Gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias porque nos das este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que tú nos hablas cada día, Señor. Por la oportunidad que nos das para escucharte, Señor, a ti. Queremos disponer nuestro corazón, Señor, para obedecerte, Señor. Queremos obedecerte, Dios, a todo lo que nos hables, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y dé la semilla de mucho fruto, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿se acuerda en qué nos quedamos? Bueno, por eso hay que anotar. La memoria nos falla, a todos nos falla la memoria, de repente nos agarran en curva y pues, pero lo importante es que la palabra de mucho fruto, ¿sale? Bueno, vamos a leer en Hechos capítulo 5, versículo del 12 al 16, ese va a ser nuestro texto base. Y vamos ahí, nada más ahorita cierran la puerta porque sí, es un poquito de ruido. Bueno, dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Este es nuestro texto base. Estuvimos viendo la semana pasada con nuestro hermano Pedro lo que pasó con Ananías y Zafira, pasajes fuertes, a veces no muy bien comprendidos por todos, pero vamos a irlo desarrollando. ¿Cuántos conocen aquí los patitos? No los de hule, sino cuando uno lanza una piedra y brinca, eso se le llama patito en algunos lados. A lo mejor lo conocen de otra manera. Bueno, pues la piedra ya me pegó a mí, pero va a ser patito. No, esto es para todos, no es que nadie sea mejor que nadie, uno reciba esa piedra, cada quien, porque Dios cuando nos habla es para nuestro bien, ¿vale? Así que estuvimos viendo a Ananías y Zafira. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, de forma muy breve, bueno, ellos vendieron un terreno pues que era posesión de ellos, lo vendieron y trajeron ese dinero a los pies de los apóstoles para ofrecerlo como una ofrenda. Sin embargo, trajeron solamente una parte del dinero y pues lo anunciaron como que ahí va todo el dinero del terreno, y no era verdad, esto no era cierto. Entonces Pedro, por medio del Espíritu Santo, tuvo discernimiento que pues estaba mintiendo. Primero pues encargó a Ananías y posteriormente a Zafira, y los dos fueron hallados en una mentira. Entonces ambos murieron, fueron juzgados por Dios, no por Pedro, y murieron. Ahora bien, esto lo podemos discernir a veces o escuchar y pensar o juzgar de una manera pronta de que, ay no, o sea, qué fuerte, o sea, no era para tanto, ¿no? Sin embargo, estuvimos viendo con Pedro, nuestro hermano, que no era cosa ligera lo que pasó aquí. Esto no fue algo ligero, sino que había engaño, y el engaño no era hacia Pedro el apóstol, sino era hacia el Espíritu Santo, era hacia Dios el engaño en lo que estaba pasando aquí. ¿Y esto qué hubiera pasado? Bueno, la iglesia se estaba formando, habían recibido al Espíritu Santo y se iba a contaminar aquí. La obra del Señor se iba a contaminar por medio del engaño y de la mentira.
Y Dios se toma muy en serio eso. O sea, para Dios no hay pecados grandes y pequeños, y en su sabiduría Él sabe cómo juzga a cada uno, porque a veces podemos ver y, no, pero este hizo esto y pues no le pasó nada, ¿no? Bueno, eso está en la sabiduría de Dios. Eso solo Dios sabe por qué pasó esto. No, definitivamente no fueron los únicos, porque en otros pasajes también se habla de que algunos duermen por estas cuestiones. Sin embargo, esta historia se registra aquí y pues es importante tomarla muy en serio. En el versículo 11, la semana pasada concluimos con lo siguiente, dice así: y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. Uno puede pensar que temor es un miedo, pues quizá lo podíamos comparar, quizá pensando en el miedo que tuvo en Éxodo el pueblo de Israel cuando Dios les habló. Recordando, llegaron a las faldas del monte Sinaí, los israelitas llegaron ahí y entonces Dios no les dio inicialmente las tablas de la ley con Moisés y no, o sea, Dios les habló audiblemente y el pueblo vio en ese momento y dijeron, Dios es real, o sea, no es como los dioses egipcios que sí, o sea, habían algunas señales por ahí, pero pues no era algo personal, era pues, tú allá y yo acá, mi rollo. No era así. Dios es en serio. Y ellos lo vieron y les dio miedo. Entonces, ¿qué le dijeron? Dijeron a Moisés, tú habla con Dios y Dios que te diga a ti lo que te vaya a decir y tú nos dices a nosotros y nosotros te hacemos caso a ti. No querían tener una relación con Dios porque tuvieron miedo. ¿Y por qué tuvieron miedo? Bueno, porque no querían apartarse de todo lo que traían de Egipto. Y eso se manifiesta, ¿por qué? Porque pues ni a Moisés le hicieron caso, Dios le habló a Moisés, le dio los mandamientos y no hicieron caso tampoco. Pero no, en este caso el temor no es de esta manera. No es que la iglesia haya tenido miedo de Dios, de que, qué severo es Dios. No se refería a esto. O sea, sí fue algo que los impresionó de alguna manera. Sin embargo, respecto a esto, Matthew Henry dice lo siguiente. Dice así: aumentó así el respeto a Dios y a sus juicios. No es que cayera como un jarro de agua fría sobre el gozo y la santa alegría de los primeros creyentes, pero les enseñó a tomar las cosas en serio y a regocijarse con temor y temblor. Y eso es algo bien importante, tomar las cosas en serio. O sea, vivimos en una época donde no nos tomamos nada en serio, o sea, como generación. Generación no me refiero a que los millennials, no, o sea, sino los que estamos vivos ahorita. Y eso es algo de lo que vamos a ir desarrollando ahorita. Muy bien. Como mencionaba, la iglesia nominal. Cuando digo iglesia, o sea, no siempre es la iglesia como tal, sino la iglesia nominal. O sea, los que nos congregamos en una lo que llamamos iglesia, que es el edificio. Sin embargo, pues no siempre todos son maduros, muchos no son creyentes, aunque se reúnan domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, hay algunos que no. A eso me refiero con iglesia nominal, ¿sale? Muchas veces en algunas congregaciones pasa algo muy importante y en un mal sentido, que se ve a Jesús como un amigo. Y sí, Jesús es nuestro amigo, es nuestro Padre, pero lo ven como de una forma de un amigo solapador. Se le pinta incluso como un cuate, ni siquiera como un amigo de veras. Hace unos años, bueno, ya los que algunos recordarán por aquí, pero hubo un evento en otra ciudad en donde se pintaba en los pósters y eso a un Jesús buena onda, sobre una patineta, con gorra, con unos audífonos, creo que en aquel entonces eran iPods, pero se le pintaba de esa manera, y no, pues que el nombre del evento y Jesús es buena onda, y cosas así, y sin embargo, si las escrituras nos enseñan que Dios está cercano y es nuestro Padre, pero no es solapador, no es de esta manera como es el Dios de las escrituras. Es nuestro Padre, es nuestro Dios, es nuestro Rey soberano. La tierra tiembla delante de su presencia. O sea, donde está Dios, las cosas no quedan igual. Incluso los ángeles cubren sus rostros
porque están en la presencia de Dios. O sea, no es cosa ligera, no es algo ligero, y en muchos lugares se enseña de muy mala manera esto. No hay un respeto y la gente pues vive de esa manera, de una forma sumamente ligera. Ahora bien, podemos ver estas cuestiones que pasan en otros lugares y decir, bueno, yo nunca he participado en nada de eso, yo nunca he dicho ninguna cosa así, o no he participado de cosas así. Pues qué bueno. Pero la falta del temor de Dios no solo se manifiesta de esta manera. O sea, hay muchas formas en cómo se puede manifestar. Y es importante que cada uno de nosotros meditemos en si estamos cayendo en esto. Muchas personas viven como si Dios fuera una especie de Santa Claus cósmico o un abuelo celestial. No, Dios no es abuelo, Dios es padre. Los abuelos muchas veces son solapadores y se voltean así como que no vi nada de lo malo que hizo. Muchos podemos ver quizá cómo nos castigaban a nosotros nuestros padres, y ya que son abuelos, pues ya es diferente en algunos casos las cosas. Se puede pasar. Bueno, si son los abuelos, no son los padres. Sin embargo, Dios no es abuelo. Dios es padre y es el ejemplo de padre. No es un Santa Claus que viene que se voltea así como que no ve lo malo y viene a dar regalos a todos. No, Dios no es así. No consideremos a Dios así. Y aunque uno puede no decirlo de esta manera, pero a veces con nuestras actitudes podemos estar actuando de esa manera. Podemos estar pidiendo y no dar respuestas a Dios y ver a Dios como el genio de una lámpara. Y Dios no es así. No caigamos en esto y pues escudriñemos nuestros corazones a ver si no estamos de esa manera viviendo. Ahora bien, el pensar en que Dios es un Santa Claus cósmico es idolatría en sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo a Dios a nuestra manera. O sea, no estamos considerando las Escrituras. Ahí viene cómo es Dios de forma clara y precisa, y sin embargo nosotros nos estamos formando una imagen de cómo es Dios, y esto no me conviene, no me gusta, como que le doy vuelta a la página de la Biblia. Esto sí me gusta, lo subrayo y me apropio de esto. No, Dios no es así. O sea, Dios es íntegro. Todo lo que dice las Escrituras de Dios, así es Dios. No tenemos que rebajar nada de esto. Ahora bien, si estamos cayendo en eso, estamos en una actitud idólatra. Justamente los israelitas, cuando en esa escena donde Moisés sube al monte y desciende, estaban haciendo exactamente eso. Porque ellos, cuando estaban haciendo su fiesta, por decirlo así, pues realmente estaban desenfrenados. Ellos no decían que estaban adorando ni a Moloch, ni a Baal, ni a ninguno de ellos, ni a la Acera, ni a nadie de ellos. Ellos decían estar haciendo fiesta para Jehová. Sin embargo, Dios, ¿cuándo les dijo que hicieran eso? No vemos nada de eso. Ellos estaban haciendo a Dios a su imagen, conforme a sus propios pensamientos, y decían, pues esto hacen los egipcios, quizá, o algunos otros pueblos, nosotros hagamos lo mismo. Pero eso es conforme a la concupiscencia de sus propios corazones, que en este caso eran corazones perversos. Y Dios no tolera esto. En Hechos vemos una escena que pues algunos pueden, o incluso podemos haber pensado en algún momento, o sea, qué fuerte, o sea, pues si no era para tanto, ¿no? O sea, pues solo fue un terreno, o sea, tantito que, o sea, no dieron todo, pero a lo mejor tampoco se quedaron con la mayor parte. Podemos llegar a pensar así. Sin embargo, aquí la cuestión no era el dinero. O sea, no le estaban reclamando del dinero, sino de la mentira, del engaño. De que ellos pudieron haber dicho, o sea, el terreno es de ellos, o sea, nadie los estaba presionando a venderlo ni a entregar el dinero. Ellos podían haberlo vendido y quedarse con el dinero porque es su terreno. Sin embargo, como mencionó nuestro hermano Pedro, o sea, llevaban el dinero y lo que vendían a los apóstoles, y pues eran vistos por todos. Todos decían, mira este hermano qué espiritual, vendió su terreno, le dieron cuánto dinero y trajo todo. Y eran vistos por todos, y hasta cierto punto podía haber cierta admiración de la gente.
Y esto muchas veces es lo que hay en el corazón, ese orgullo, el querer ser vistos. Y eso es lo que Dios juzgó, la mentira y el orgullo que había en el corazón, que es lo que generó esta mentira. No era algo ligero para Dios. Dios no le interesa el dinero, Dios le interesa nuestro corazón. Y si en nuestro corazón hay mentira, hay engaño, pues hay que arrepentirnos. Muchas veces no dimensionamos de la manera correcta pasajes como este que parecen un poco oscuros en cuanto a que a veces quisiéramos que tuviera un poco más de información, pero tiene la suficiente información. ¿Y sabe por qué a veces lo dimensionamos de una manera muy ligera? Porque a veces nosotros estamos tan inmersos en cuestiones del mundo, en el mundo como sistema, que estamos contaminados y ya no vemos las cosas como Dios las ve. Somos ligeros, ya no vemos el pecado como Dios los ve. En tiempo atrás podemos haber visto quizá alguna situación de pecado o ciertas cuestiones que son ligeras y haber reaccionado de manera diferente. Y con esto no quiero decir que seamos legalistas tampoco, o sea, no se trata de estar viendo pecado en todos lados y decir, o sea, no se trata de eso, ni de estar juzgando el pecado ajeno, porque no nos lleva a esto la Biblia. Cuando vivimos llenos del Espíritu Santo, lo primero que Dios redarguye es nuestro propio pecado. Primera cosa. O sea, el pecado que hay en mí, ese es el que Dios me va a hablar y inmediatamente actuar en ello. No se trata de estar viendo el pecado ajeno. Digo, no somos indolentes tampoco a ellos. Si hay algún hermano que vemos que está mal, pero no nos lleva a condenarlo de una manera, ese hermano, no, o sea, contrario, sino nos da otra actitud. El ser llenos del Espíritu Santo nos lleva a juzgar nuestro pecado, a arrepentirnos, a dar respuestas a Dios, y el pecado ajeno a llevarlo a restauración, con el amor a los hermanos, decir, me duele. Es una visión completamente diferente. Ahora bien, bueno, un ejemplo que tengo aquí sobre la insensibilidad que a veces tenemos por el pecado son las redes sociales. Muchas veces, pues cuando estamos desplazando en nuestros dispositivos, en las redes sociales y en internet mismo, vemos muchas cosas que, la mayoría de las cosas que hay en Facebook, en otras redes, pues Dios aborrece. Son algunas cosas muy fuertes, abominación a Dios. Hay mucho pecado en las películas, en todos lados. Podemos ver cosas que desagradan abiertamente a Dios. Y algunas lo dicen de forma abierta en películas, en series, etc. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué actitud tenemos? Pues le seguimos dando, ¿no? Qué feo, ¿no? Ceñimos el ceño fruncido quizá. No, o sea, qué feo está eso, pero le seguimos dando. Y ya, ahí queda. O sea, ya no nos genera un dolor, o sea, esto está mal. O sea, están hablando mal de Dios en esta película, o sea, ok, como que cierro los ojos y, bueno, pero el resto de la película no está tan mal, ¿no? Ya no nos duele, somos indolentes al pecado. En lugar de preguntarnos, preguntarle a Dios, ¿tú qué dices? Y a veces el hacernos esa pregunta, decirle, voy a preguntar a Dios que, o sea, inmediatamente sabemos la respuesta, o sea, no es lo sabemos, no está bien y a Dios no le agrada. Y les digo, o sea, no con esto quiero llevar al legalismo ni nada de eso, porque tampoco se trata de eso, o sea, no tener una actitud de ver demonios en los árboles, o sea, no se trata de eso. Eso tampoco es bíblico. Sin embargo, pues sí tomar una actitud de esto no está bien. Hay cosas que son buenas para reírse y que causan gracia. O sea, tampoco se trata de ser lúgubres. No, o sea, debemos ser gente alegre porque tenemos el gozo del Señor. Sin embargo, una cosa es algo chistoso y otras cosas, hay cosas que son completamente aborrecibles delante de Dios. No seamos indiferentes al pecado. Y si lo hemos sido porque hemos
estado frecuentemente en eso y nos hemos vuelto indolentes o fríos ante el pecado, bueno, hay que arrepentirnos. ¿Y qué es algo muy práctico en esto? ¿En dónde pasamos más tiempo? O sea, ¿con quién pasamos más tiempo? En la palabra, en oración, con Dios, una comunión con Dios. Y la comunión con Dios no nada más es encerrarte en un cuarto y orar. Eso es bueno y es importante y háganlo, hagámoslo todos. Un tiempo destinado para ello. Pero cuando salimos a la calle y vamos manejando, también el Espíritu Santo habita en nosotros y no podemos ir gritándole pestes a la gente porque se nos atravesó, aunque tengamos la razón. No. O sea, también nuestra vida completa es de adoración. Y esa adoración en un cuarto, en el lugar secreto con Dios, pero también en el resto de nuestra vida. Y eso es algo que también ahorita vamos a llegar a ese punto también. Nosotros no podemos decir que vivimos para Dios si nuestra vida no está consagrada a Él. Y la consagración es integral, es completa. Estoy consagrado en la congregación, con los hermanos, pero también estoy consagrado cuando voy a comprar las tortillas. ¿Sí? O sea, si me dan 10 pesos de más y me doy cuenta, porque a veces uno puede no contar el dinero, pues no te das cuenta. O sea, ahí pues, no se da uno cuenta, pero cuando uno se da cuenta, aunque diga uno, pues fueron 2 pesos, no, o sea, ¿qué dice Dios? Devuélvelo, no es tuyo. Ahí también esa es parte también de nuestra consagración, es integral, completa, porque si no, no es consagración. La iglesia nominal contemporánea nos ha enseñado, o mal enseñado, que la vida cristiana se divide en dos. La vida cristiana congregacional, en la cual participamos de las actividades eclesiales y llegamos aquí, ponemos cara de santos, así como carita de Juan Diego, y salimos de aquí, y aquí amor y paz con todos, y salimos corriendo para vivir nuestra vida. Y no es así, o sea, porque, bueno, o sea, ya varios de aquí ya llevamos varios años como creyentes, y antes de ser creyentes también algunos ya íbamos a alguna congregación y pues muchas veces se vive así. Muchas congregaciones salen, e incluso no sé si el pastor lo ha mencionado alguna vez aquí en el púlpito, pero cuando hay torneos de fútbol se nota, que los vemos aquí tocando bien padre y de repente hay un torneo de fútbol y las patadas al por mayor y quejas con el árbitro y hay engaños, o sea, porque hay gente que finge faltas, y aunque uno puede decir, bueno, están jugando un deporte, bueno, pero también ahí se mide la integridad, también ahí eso también lo ve Dios, no nada más es lo que vivimos aquí. No debemos de vivir en esa doble vida, porque esa es una doble vida. La consagración implica una sola vida, aquí y afuera. Esa es integridad, esa es santidad, esa es consagración. ¿Cómo estamos viviendo? Eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que meditar profundamente. Y incluso en casa, pues seguirlo meditando. Meditar es eso, es como estar masticándolo, estar meditándolo, pensándolo, y que el Espíritu Santo nos redarguya, si hay algo en que no estemos dando respuesta. Cristo no murió en la cruz y resucitó para que usted venga 2 veces a la semana y a lo mucho se siente 2 horas aquí y se vaya y nos vemos la próxima semana, o muchas veces viene gente cargada con alguna enfermedad o algo y bueno, ya oraron por mí, mi enfermedad sanó y bueno, nos vemos en la próxima crisis, ¿no? Cristo no murió para eso. Hay mucha gente así y en alguna ocasión alguno de nosotros pudimos haberlo hecho, pero pues Dios nos está hablando para arrepentirnos y no hacerlo de nuevo, no vivir de esa manera. Ahora bien, estamos estudiando el libro de los Hechos
Y hay algo bien padre con el libro de los Hechos, y es que el libro de los Hechos no se ha cerrado. Seguimos viviendo los hechos del Espíritu Santo. La iglesia todavía está aquí. Somos nosotros, no es el edificio como tal, ni era el edificio en el momento de los apóstoles. Se sigue escribiendo en el registro de Dios. Ahora bien, cuando leamos el libro de los Hechos, hay algo que tenemos que preguntarnos. Bueno, ¿mi vida se parece a lo que estoy leyendo? ¿Yo vivo así? ¿Mi cristianismo se parece a esto? Porque en el libro de los Hechos vemos muchas cosas, y no me refiero a cuestiones de formas, cuestiones de que, bueno, aquí lo vamos a ver más adelante, lo de la sombra de Pedro. O sea, esas son cuestiones de formas que se hicieron en ese momento, eso no es para hacer una doctrina. Pero las cuestiones que sí nos enseñan las Escrituras en cuanto a principios que vemos, yo vivo así, o sea, estoy viviendo así, mi vida se parece a esto, ¿o no? Porque vemos aquí no vemos aquí se va formando apenas la iglesia y están aprendiendo muchas cosas y ya vamos a ir viendo poco a poco, pero aquí no vemos estructuras como tal. Ellos no armaron una campaña evangelística y dijeron, mira, vamos a orar por los enfermos, a ver, pongan una línea. Y no porque esté mal que en un momento dado podamos decirle a los enfermos que vengan y oremos por ellos, no. Pero ellos, era su vida diaria. O sea, ellos fueron al templo, vieron en el pórtico de Salomón a este hombre, al cojo que fue sanado, vieron un hombre enfermo, o sea, se les atravesó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar por él. Y fue sano. Fue por la misericordia de Dios y en la soberanía de Dios, lo entendemos. Fue Dios quien lo sanó, pero ellos fueron y oraron por él. O sea, a veces podemos decir nosotros, bueno, ¿y por qué ahorita no veo esto? Bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Yo veo no sé, hay muchos indigentes de repente fuera de los Oxxos o en algunos lugares. Bueno, o sea, yo nomás le doy la vuelta, quizá le doy una monedita, o le predico, oro por él. ¿Qué hago yo? También vemos aquí en el libro de los Hechos que los apóstoles y los discípulos se juntaban unánimes a orar todos juntos, y eran oraciones largas. Y no eran oraciones estructuradas en el sentido de que, bueno, vamos a orar de ese tiempo a ese tiempo. No, o sea, ellos se agarraban en comunión con Dios, era algo habitual para ellos. Y las enseñanzas, lo vamos a ver más adelante cuando aparezca Pablo en escena, eran largas. O sea, hasta una vez una persona se le quedó dormida y cayó de una ventana. Ellos vivían sus vidas normales, o sea, sus vidas regularmente, pero eran llenos del Espíritu Santo de tal manera que ellos eran la iglesia. O sea, no necesitaban venir, y no porque esté mal venir o congregarse, congréguese. Pero ellos no tenían que venir a un lugar o encontrarse con los hermanos para actuar diferente. No, ellos en donde fuera eran iglesia. Y eso es algo que nunca se tiene que perder de vista. Y a veces, les digo, por la cultura en que estamos, la cultura cristiana en la que vivimos inmersos, pues mucho de eso se pierde y vivimos vidas como ambivalentes. O sea, vivimos aquí de una manera cristiana y fuera nuestra vida secular. Y eso es algo bien importante. El pastor de Benjamín, el de Casa de Oración Colima, mencionaba algo similar al respecto. Decía que de la vida secular, comentaba él, no existe como tal, o no debe de existir para nosotros una vida secular y una vida eclesial. No, o sea, la vida secular para nosotros no existe. O sea, dentro y fuera debemos de ser los mismos. Debemos vivir en el Espíritu. O sea, ¿cuál es la motivación por la cual voy a trabajar? Mucha gente puede decir, no, pues por el dinero. O sea, para mantener a mi familia, y a veces así lo disfrazamos, pero no, o sea, nuestro trabajo, Dios nos provee a través de nuestro trabajo, pero nuestro enfoque no debe de ser el dinero, sino debemos de trabajar para la gloria de Dios. También ahí estamos ministrando a Dios, también ahí estamos sirviendo a Dios.
no solo aquí. Y cuando vengamos aquí a servir a Dios, hagámoslo bien, también. Pero en nuestro trabajo, estamos haciendo nuestro trabajo para la gloria de Dios. Cuando uno esté lavando los trastes, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Que cualquier actividad que a uno se le pueda ocurrir, ir a las tortillas, ir al centro comercial, lo que sea, es para la gloria de Dios. No debemos de vivir dobles vidas. Y a veces dobles vidas pensamos en cosas inmorales. Y no necesariamente, sí lo implica, pero no necesariamente abarca todo eso nada más. No se limita a eso, sino vivimos en una vida secular y una vida cristiana, entonces vivimos dobles vidas. Y debemos de considerar eso siempre. La iglesia no es un lugar donde nos reunimos con los hermanos o con otras personas porque compartimos los mismos gustos o le vamos al mismo equipo, o no sé, o sea, somos similares, somos afines en ciertas cuestiones. Está bien, qué bueno que haya afinidad entre algunos de nosotros, vamos a tener amigos más cercanos que otros, eso es normal. Sin embargo, ¿qué es lo que nos une como iglesia? ¿Algún pasatiempo, algún hobby? Entonces, si es así, o sea, venimos aquí porque nos une alguna otra cosa que no sea Dios, entonces no es iglesia. Estamos viviendo en un club social, moralmente bueno, pero es un club social, no es iglesia. Si el motivo de que venimos aquí y nos relacionamos con los hermanos no es Cristo, entonces es un club social nada más. Y en eso también está la ligereza, que a veces vivimos como en un club social. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Bueno, ¿en qué giran nuestras pláticas? En Cristo. Y le digo nuevamente, no se trata de que está mal hablar de algún deporte o alguna serie, o sea, no está mal eso. No vamos a caer en el legalismo tampoco, porque eso tampoco está bien. Pero si el centro de nuestras vidas y nuestras relaciones no es Cristo, hay que examinar nuestras vidas. Y no quiero decir con eso que a lo mejor alguno de nosotros no sea cristiano, no, o sea, pero podemos estar desenfocados o inmaduros, o sea, puede uno ser creyente, pero estar frío en eso. Algunas personas vienen a las congregaciones por los gustos afines, pero también porque dicen, bueno, con los cristianos una vida tranquila, ¿no? No fuman, no toman, no se meten en problemas, no dicen groserías. Y dicen, bueno, o sea, pero es un club social. He oído gente que en algún otro tiempo llegué a conocer personas en un grupo de jóvenes que llegaron a decir, bueno, o sea, yo puedo andar con fulano, sutano, perengano, afuera de la iglesia, o sea, andar en alguna relación de noviazgo, pero nada más es temporal. Después, ya cuando me voy a casar con un cristiano o una cristiana, porque no voy a tirar mi vida nada más así, pero mientras le voy a dar vuelo a la hilacha. Eso habla mucho. ¿Dónde está nuestro corazón? Los hermanos, volviendo a Hechos, siguieron reuniéndose en el pórtico de Salomón, pero ahora con un mayor entendimiento. Dios les había hablado tan fuerte en esta manera y lo habían entendido bien, que ahora lo estaban haciendo con mayor entendimiento, ya no estaban tomando las cosas a la ligera. Nosotros también pues consideramos esto y no esperemos a que algo así suceda. Bueno, vamos a Jeremías 48:10. Lo voy a leer en varias versiones. Me dicen cuando ya lo tengan. Jeremías 48:10. Bueno, voy a comenzar con la Reina Valera, que es la que la mayoría tenemos. Dice así, no voy a leer, nada más voy a leer una parte del versículo. En algunos es la parte A y en otras es la parte B. Dice así, maldito
el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. En otra versión dice, maldito el que hace la obra del Señor con engaño. Maldito el que solo aparenta hacer el trabajo del Señor. Maldito sea el que de mala gana haga lo que yo le ordene. Qué fuerte, ¿no? O sea, y nos da más luz el leerlo en varias versiones porque, o sea, si la primera piedra a uno no le cayó, ahí vienen las demás. Es importante entenderlo. ¿Tomará en cuenta Dios, o será importante para Dios el cómo hacemos su obra? Sí, es muy importante. Y que damos la obra del Señor no solamente es aquí, es parte de, y es muy importante y hay que hacerlo bien. Pero la obra del Señor, quienes estamos casados, nuestro ministerio, es nuestra esposa. Si tenemos hijos, nuestros hijos es parte del ministerio, nuestras familias. Quienes no están casados, pues la relación familiar también, o sea, la relación de trabajo, todo ello es parte del ministerio, de la obra de Dios y tenemos que hacerlo bien. Para Dios no es cosa ligera. Detengámonos por un momento y meditemos sobre nuestros caminos y que Dios nos muestre cómo estamos viviendo. Si hemos estado caminando negligentemente, si hemos hecho las cosas de mala gana, con motivaciones erróneas, con engaño. Engaño no solamente son los falsos profetas que quieren dinero. Engaño puede ser una motivación equivocada. El querer ser visto, el querer ser aplaudido. Aunque no sea así abiertamente por los hermanos, sino a veces en nuestro propio corazón. Podemos estar sirviendo en la limpieza y nada más estoy yo solo limpiando quizá, pero en mi corazón, qué bien lo hago y nadie me ve, pero yo aquí estoy. Eso también es una doble motivación y también tenemos que exponerla delante de Dios y arrepentirnos. Ahora bien, continuando, vemos que las señales y prodigios no disminuyeron, sino que habían muchas señales eran hechas, muchos prodigios, sanidades, eran expulsados demonios. En este mismo lugar donde estaban ellos reunidos, que era el pórtico de Salomón, fue donde encontraron al hombre cojo. Debe de haber sido un lugar grande porque dice que llegaba gente y gente y gente. Pues imagínense, si era un lugar grande. Vamos a Hechos 5:13. Dice así: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y esa parte final del versículo la voy a leer también en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: mas el pueblo los tenía en grande estima. Los alababa no se refiere a alabanzas con música y eso, sino se refiere a que los tenían con gran estima. Hay que entender esa parte. Ellos no aceptaron ni adoración, y de hecho vemos cómo cuando los quisieron tomar para adorarlos de alguna manera, ellos luego, no, yo no fui, yo soy servidor de Dios, Dios es el que merece la gloria. Esa actitud también vamos a estar viendo por parte de ellos y eso es a tomar muy en serio también. Los discípulos eran reconocidos por el pueblo, por la gente. No recibían la gloria, sino que hacían o daban testimonio de Dios por medio de lo que hacían, de las señales, milagros, eran para la gloria de Dios, no la gloria de ellos. La gente podía ver por primera mano o de primera mano que ellos realmente eran discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque habían visto a Cristo cómo iba enseñando, pero también iba haciendo sanidades, misericordia con la gente, etcétera. Y ellos veían a estas personas y decían, bueno, estos no nada más hablan, sino que veo a Cristo, mira, sí, son cristianos. De hecho, la palabra cristiano aquí todavía no se usa, se va a usar más adelante en Antioquía, se les llama cristianos y no se les llama así por un apodo bonito, sino es una forma peyorativa de decirles pequeños cristos, como hoy en día pudiera usarse el término aleluya. O sea, a pesar de que es una palabra que tiene un significado muy padre, pero se usa de forma peyorativa. La gente no lo dice como un halago,
lo dice como un insulto casi. Así era la palabra cristiano. Inicialmente, pues son discípulos. Ya después les decían así. Ellos no se pusieron el término cristianos. De hecho, pues les decían de otras formas, más fuertes. Les decían del camino, pero habían otras formas en que se referían a ellos más fuertes. ¿Por qué? Porque a ellos se les hacía increíble al pueblo, a los que no eran creyentes, cómo ellos podían sufrir, perdían sus casas, perdían su familia, perdían su vida por Cristo. Y decían, pero ¿cómo? Esta persona, todavía no llegamos a esa parte, pero más adelante vamos a llegar ahí. Cuando había persecuciones, los agarraban y, ¿quién es el Señor? Di que el César es el Señor. No, Cristo es el Señor. Y cuello, ¿sabes qué? Vas a la cárcel y pierdes tu casa, tu familia, tus bienes, se te confiscan. Y uno a veces lee la historia de forma muy ligera y no nos ponemos en ese lugar, porque imagínese ahorita que le digan, ¿sabes qué? No sé, que tengan una grúa allá afuera, si niegas a Cristo, pues te dejamos en paz, pero si no lo niegas, no sé, van a golpear a los hijos o van a llevarse el carro y lo van a destruir, no sé. Algo por decir poco, un bien material. Y aún los bienes materiales a veces nos roban el bote de basura y pegamos de gritos, ¿no? ¿Y pues eso qué? Digo, porque en mi colonia se roban muchos botes de basura. Y los vecinos luego, no, mi bote y que no sé qué. Y es algo material, uno puede poner una caja de cartón y pues es lo mismo. Bueno, sí se siente, pero imagínese, perder la vida o que a un miembro de la familia lo torturen, no se compara con un bote de basura o con un bien material, por costoso que sea. Y aún así ellos estaban dispuestos a perderlo todo por Cristo. Ellos eran cristianos así. Eso es lo que podemos ver en Hechos y más adelante, no solo en Hechos, pero decir, esa es iglesia. ¿Cómo vivo yo? También tuvieron sus errores, hubo pecado, ya vimos Corintios. Y sin embargo, a pesar, en ello también aprendemos mucho nosotros. El mundo no entendía y el mundo no lo va a entender. Aún hoy, tantos años después de eso, no lo va a entender. ¿Cómo estamos dispuestos a privarnos de cosas que ellos añoran? Y, ¿cómo? No vas a querer tomar o fumar o no sé, o participar de esto. Bueno, las escuelas para los que son estudiantes, ¿cómo no vas a ir a la tardeada? ¿Por qué? Y se les hace increíble, no lo van a entender. Y son cosas bien ligeras, no estamos llegando a puntos como este. Pero el mundo no lo va a entender. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué dice la gente de nosotros? A nosotros también nos lanzan insultos porque vivimos como Cristo. Nos reconocen como discípulos de Cristo, nos llaman cristianos, no por pertenecer a un grupito, sino porque vivimos como Cristo. O solamente, pues, cristiano es el rubro que llenamos en una solicitud de empleo donde dice religión. Ahora bien, también es importante no justificarnos, porque a veces podemos decir, bueno, a mí no me importa lo que diga la gente, a mí me importa lo que diga Dios. Se oye bien espiritual, ¿no? Sí es cierto lo que dice Dios de nosotros es lo más importante, pero a Dios sí le importa lo que dice la gente de nosotros. ¿Qué testimonio estamos dando? Porque el testimonio que demos habla de Él. Si uno vive viviendo a su manera, pues no digamos cristianos, no sé, de la luz del mundo, no sé, pero no dejemos más representado a Cristo. Y no lo digo de forma hipócrita, que actuemos hipócritamente, no, sino que sea una realidad en nuestras vidas.
Todas estas cosas se han convertido en clichés. Y esos clichés los usamos para justificar nuestro mal testimonio o cosas que no queremos dejar. Bueno, aquí vemos que los apóstoles hacían señales y prodigios. Hoy en día, pues vemos mucha gente en redes sociales principalmente, que es donde más abundan. Mucha gente que luego salta y no, pero ellos eran los apóstoles. Eso era para ese entonces. Sí, ¿no? O sea, sí eran los apóstoles, pero Dios nos sigue diciendo que vayamos y oremos por el hermano que está enfermo. Salud. O sea, muchas veces, muchas doctrinas así se ocultan detrás de una falta de fe también. O sea, porque a veces la disfrazamos bien bonito, ¿no? O sea, que Dios es soberano, efectivamente. Eso es una verdad innegable. Pero a veces ya vamos con el Dios es soberano como un escudo de que no creo que realmente Dios pueda sanar esto o aquello, o que Dios pueda obrar en esto. O sea, a veces vamos pidiéndole a Dios sobre alguna decisión que vamos a tomar, yéndonos no solo a sanidades, sino alguna decisión que yo tengo que tomar importante. Y voy con Dios y Señor, haz tu voluntad. Sin embargo, yo ya tengo mi argumento bien firme y ya sé lo que voy a hacer. O sea, no voy preguntándole a Dios realmente que Él guíe mi decisión, sino yo ya nada más como un argumento. Y eso también es pecado. Hoy en día también vemos grupos de cristianos que se levantan y hacen documentales y conferencias exclusivamente para desacreditar los dones del Espíritu Santo. ¿Y en qué se cae esto? ¿En qué han caído? Bueno, algunos de ellos han llegado a usar argumentos que usan grupos de ateos para desacreditar el cristianismo. Ellos mismos también reciclan esos argumentos para respaldar su doctrina. Tengamos cuidado con eso también. Vamos a Hechos 5:14 y dice así: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Dijimos que estaban en el pórtico de Salomón, por eso decimos que debió haber sido un espacio amplio, porque llegaba más gente y más gente. El Evangelio de Cristo era predicado. Y es bien importante ser fieles a la predicación del Evangelio, de no diluirlo ni agregarle, sino predicarlo de forma fiel. Pero también algo bien importante es que aquí es que no solo era predicado, sino que también era practicado, era vivido. El pueblo veía no solo que eran palabras, sino que eran hechos. O sea, realmente veían vidas, el Evangelio hecho realidad en vidas, en gente. E igual que con nosotros, nos relacionamos con gente que no es creyente. Y ellos, ¿qué están leyendo en nosotros? O sea, ¿están leyendo el Evangelio en vidas prácticas o nada más nos oyen hablar? Porque pues si no, o sea, si tenemos un mal testimonio, volviendo a lo anterior, pues no nos digamos cristianos. Mucha gente odia el Evangelio, odia a los cristianos por malos testimonios de cristianos o de gente que se dijo cristiana. Bueno. En el libro de los Hechos no vemos programas, no vemos eventos, no vemos cosas prefabricadas, vemos vidas día a día relacionándose con otras personas y el Espíritu Santo actuando en medio de esos lugares, en vidas diarias. Como dijimos, no eran vidas divididas en dos, el cajón cristiano, el cajón secular, sino eran gente íntegra. Pedro y Juan, como ya comentamos, no planearon ir al pórtico de Salomón ese día para sanar a un enfermo, sino simplemente se lo encontraron ahí y lo sanaron. Tenemos que vivir de esta manera, siendo dirigidos por Dios. A veces no sabemos qué nos vamos a encontrar allá afuera, pero Dios nos va a hablar si somos sensibles a su voz, dispuestos a obedecer. Dios nos va a hablar y va a decirnos qué hacer.
O sea, a ver, no sé, y cuando digo Dios nos va a hablar, no me refiero a que se va a abrir el cielo y va a bajar un ángel y con trompetas, no. O sea, pero a veces vamos a recordar algún pasaje de la Escritura en donde dice, y uno, ¡ay, sí es cierto! Y el Espíritu Santo nos redarguye. Y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ellos no organizaban campañas, eventos, ellos no tenían grandes instrumentos, ni gente que hiciera un programa, o sea, ellos simplemente eran gente. De hecho, el pueblo se maravillaba de que era gente sin letras, gente común, y sin embargo vivían siendo guiados por el Espíritu Santo y era notorio para el pueblo. Hoy en día contamos con grandes músicos, con grandes oradores, con muchas cosas, y sin embargo, pues, no quiero sonar con esto a que el impacto visible sea lo que nos caracterice, sino entendamos que a veces la gente no se va a convertir ni van a llegar grandes masas. No quiero decir eso. No es esa la señal, pero nuestras vidas, ¿qué testimonio dan? Eso sí es bien importante. ¿Qué dicen de nosotros? Hubo un misionero en la India que durante toda su vida él se frustraba porque no había ningún convertido y él predicaba y él obraba en medio de ellos. Y sin embargo, nunca vio en su vida un convertido. Murió y entonces fue cuando la gente reconoció, dijo, ese era un cristiano. Cuando decían cristiano, fulanito. Y entonces empezaron a haber convertidos. Él no lo vio y no estamos para verlo. O sea, si Dios quiere manifestarse de esa manera y que veamos la cosecha, pues qué padre. Pero no es para eso que vivimos como cristianos, sino para agradar a Dios. Y somos testimonio al mundo. En Romanos 10:14 dice lo siguiente. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? También no podemos esperar que nuestra ciudad, yéndonos ya de forma práctica a nuestro tiempo, nuestra ciudad, nuestra colonia, si queremos verlo así, conozca a Cristo, pues si no lo predicamos también. Como ha dicho el pastor Raúl en algunas ocasiones, o sea, en nuestro trabajo pueden decir, pues qué buen, ha de ser testigo de Jehová, qué buena persona es, pero pues no saben que somos cristianos. O sea, también nuestra predicación con nuestra boca es importante, porque si no, ¿cómo creerán? Si no escuchan el Evangelio, o sea. Pero nuestra predicación tiene que ir respaldada con nuestra vida también. No necesitamos un púlpito o un evento masivo en la ciudad. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y obedecer lo que Dios nos diga. La predicación, cuando se refieren a ir y predicar o a ser discípulos, porque es lo que somos mandados, no solo a predicar, sino a ser discípulos, no estaba pensado como un lugar así, un púlpito, sino es afuera, en nuestras vidas. Evangelizar, y es algo en lo que todos tenemos que crecer. A lo mejor usted puede decir, no, yo sí lo hago y soy bien activo y pues gloria a Dios, sígalo haciendo y manténgase en eso si es así. Y si nos falta crecer en esto, hagámoslo, hay que crecer en eso también. Hubo una época en donde hubo un papa, no recuerdo su nombre, recibió un invitado y le dijo, mira, como ves, pues yo no puedo decir, allá en Roma lo recibió, yo no puedo decir pues que no tengo oro ni plata, pues, porque pues todo forrado de oro, ¿no? Y esta persona le dijo, pero tampoco le puedes decir al paralítico, levántate en el nombre de Jesús y anda. A veces tenemos cosas materiales que en aquel entonces no tenían, pero ellos eran llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo único importante aquí. Podemos no tener dinero, el dinero no es lo más importante. Es bueno, es un recurso que Dios nos da, pero es un recurso nada más. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, no somos llenos del Espíritu Santo, y por llenura no me refiero a como muchas veces se enseña, sino que el Espíritu Santo realmente nos dirige,
nos hemos vaciado de nosotros de tal forma que Él es el que nos llena y nos guía, entonces pues no vamos a hacer nada. Vamos a Hechos 5:15, dice así: por tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La obra del Espíritu Santo era tal que habían ese tipo de sanidades, y ahora bien, llegando a este punto, lo repito, no se trata de imitar formas. Fueron formas que Dios en su soberanía quiso hacer. Hoy puede hacer otras formas, pero ellos no se regían por formas, nosotros tampoco. No vemos que Jesús se casara con alguna de las formas que utilizó. No, simplemente Él era guiado por el Espíritu Santo y obraba. Así también nosotros, no nos casemos con las formas, sin embargo, pues el Espíritu Santo obraba en medio de ellos también en sanidades, de tal forma de que vemos que era un montón de gente, era un hospital, era mucha gente, que traían gente de todos lados, y así como Jesús que con la mujer del flujo de sangre que dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, de esa forma tocó el borde de su manto y fue sana. Y entonces aquí también la gente era sana, pero ellos eran gente llena del Espíritu Santo, ellos tenían comunión con Dios y Dios los usaba como Él quería. Vemos otros casos en donde no fueron sanados otras personas. Por ejemplo, vemos en el caso de Pablo, Dios no le quitó el aguijón que tenía y se lo pidió, y era Pablo. ¿Por qué? Pues Dios sabe por qué, pero no se lo quiso quitar. Otro caso, Timoteo, estaba enfermo del estómago, tenía padecimientos y le recomendaron que en lugar de tomar agua, tomara vino. Y esto no es para que uno agarre y, ya no voy a tomar agua, no, puro vino. No, sino, pues de entrada el agua de aquel entonces era agua más sucia, no era agua como la que tenemos hoy. Y aparte, pues era parte del pensamiento que había en aquel entonces en cuanto a remedios y medicinas. O sea, era una forma terapéutica de tratar un mal que había, una enfermedad. Dios no lo quiso sanar. Bueno, Dios sabe por qué. No nos desanimemos si oramos por algún hermano y no sana, pero oremos. Dios dirá si en algún momento sana a alguno, pero hay que orar. Ore por todos los que vean enfermos, ore por ellos. Si no sanan, pues gloria a Dios también. Muchas veces Dios usa las enfermedades para tratar con nosotros también, y no nos va a sanar. O sea, Dios quiere tratar eso, alguna situación con alguno de nosotros, y entonces a lo mejor sí nos puede sanar, pero no se desanime si no sana al hermano, o yo no sano si oro por cierta situación, y pues bueno, gloria a Dios también. Ahora bien, las sanidades no salvan, ya lo hemos dicho anteriormente. Sin embargo, Dios usa las sanidades como un testimonio también, y es misericordia de Dios para con el enfermo. Dios también es misericordioso con los enfermos, y a veces utiliza estos puntos de contacto para que les prediquemos y Él proceda al arrepentimiento. Vamos a ir yendo hacia la conclusión. Vamos a Hechos 5:16. Dice así: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí vemos que todos eran sanados y venía mucha gente, porque incluso hoy en día si pasara algo así donde la gente ve y, mira, fue sanado, la gente viene. Van a traer gente de todos lados. Bueno, aquí Dios en su misericordia quiso sanar a todos los que estaban ahí, y había un propósito también. O sea, no era nada más como que oraban para sanarlos y ya. Les predicaban el evangelio. ¿Por qué? Porque las sanidades, bueno, a lo mejor Dios me sanó de alguna enfermedad mortal, pero algún día me voy a morir. Y esa sanidad no salva a nadie. Ahora bien, lo que Dios estaba haciendo en Jerusalén por medio de la iglesia era muy notorio a la gente, a los no creyentes. Era muy notorio. Y Dios tenía tuvo misericordia de ellos, de los que se acercaban, y también muchos endemoniados
Dios expulsó los demonios de ellos. Ahora bien, Dios no siempre nos va a sanar. Sin embargo, nuestra actitud debe de ser como en el caso de los amigos de Daniel. En Daniel 3, 17 y 18 dice así: He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es cuando se había promulgado el edicto de que quien no se postrara delante de la imagen del rey iba a ser echado al horno de fuego, y los iban a echar. ¿Cómo respondieron ellos? Dios puede librarnos del horno, tiene el poder para hacerlo. Pero aunque no lo hiciera, porque reconocían que Dios es soberano y no estaba obligado tampoco a hacerlo, pero aunque no lo hiciera, de todas maneras no vamos a servir a tus dioses, ni adoraremos a la estatua que has levantado. O sea, no tiene que regirnos el que, ay, Dios no me sanó, pues ya me agüité, y pues no, es que aquí no me quieren. O sea, no. ¿Cuál es nuestra motivación? Y ellos, su centro era Dios. Y si Dios nos puede librar, sabemos quién es Él, pero si no lo hace, también sabemos quién es Él. Él sigue mereciendo la gloria. Y de todas maneras no vamos a adorar a tus dioses. Y ya para concluir, voy a citarles una frase del hermano Leonard Ravenhill, que dice así. Dice: la tragedia de la cristiandad moderna es que hemos perdido incluso en la iglesia el sentido de la santidad de Dios. Debido a que no tenemos un sentido de la majestad de Dios, tampoco dimensionamos la perversidad del pecado. Aparta tiempo para ser santo. Olvida a tus amigos. Si ellos quieren ser raquíticos espiritualmente, entonces que lo sean. Mientras más gozo tengas en el Señor, menos entretenimiento necesitarás. El entretenimiento es el sustituto diabólico para el gozo. Se necesitan hombres incandescentes para esta medianoche espiritual. En el día del Pentecostés, la llama del Dios vivo vino a ser la llama de un grupo de corazones humanos. La iglesia comenzó con aquellos hombres y mujeres en el aposento alto, entregados a la oración ardiente, y hoy día está terminando con hombres y mujeres en el salón de fiestas encima de la iglesia, organizando despertamientos artificiales. La iglesia empezó con un despertamiento y está terminando con un ritual. Empezamos de un modo viril y estamos terminando en la esterilidad. Los primeros miembros de la iglesia eran hombres que ardían y no grandes graduados. Hoy en día hay muchos graduados en ciencia y pocos de calor. Hermanos, hombres con corazones de llama son las necesidades del presente. Y esto se escribió hace más de 30 años. Y en esos 30 años ha habido un declive espiritual en las congregaciones, en la iglesia nominal, como les digo. No en todos, no quiero generalizar tampoco, pero sí debemos pues tomar lo que Dios nos esté hablando de forma personal, y pues en Dios nunca vamos a encontrar un final, siempre hay hacia dónde crecer. Es un mar sin fondo en el que podemos sumergirnos y seguir creciendo, madurando más y más. Nunca vamos a llegar en esta vida a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Esa es nuestra medida, ese es nuestro estándar a donde debemos ir. No compararnos que con el hermano o que con fulano predicador o fulano pastor, por bueno que sea. Incluso podemos ver la vida de los apóstoles y qué padre, pero la estatura del varón perfecto es Cristo, nuestro estándar. ¿Sí? Así que busquemos madurar cada vez más, y en esa madurez Dios nos va a usar en lo que Él quiera. Así sea, como alguien mencionó una vez, de portero de algún lugar, hagámoslo siempre para la gloria de Dios, y busquemos siempre que Dios sea nuestro centro, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche.
Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz, es una espada de dos filos, Señor, que penetra nuestras vidas, Señor. Queremos que esa espada, Señor, realmente nos redarguya, Señor, y aquello que nos estés hablando de forma personal a cada uno de nosotros, Señor, que lo tomemos muy en serio, Señor, que no salgamos de aquí y, bueno, estuvo muy padre, Dios me habló, pero se me olvida. No, que no vivamos de esa manera, sino que te demos respuestas, Señor, y no respuestas para cumplir un checklist en mi vida espiritual, sino quiero realmente cada uno de nosotros vivamos para ti, Señor, que nuestras vidas te reflejen a ti, Señor, que tú seas el centro de cada uno de nosotros, Señor, y como congregación, como Casa de Oración La Paz, Señor, que podamos ir avanzando más y más, Señor, en el conocimiento de ti, que no seamos gente apática, Señor, que no seamos gente indolente ante el pecado, Señor, y ante tu presencia. Que no menospreciemos, Señor, lo que tú nos das, que no menospreciemos lo que tú nos hablas, Señor, sino que realmente demos respuesta y vivamos de una forma real, Señor. Que tú gobiernes en cada una de nuestras vidas, Señor, y que vivamos realmente para ti, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.